mis amados, qué lindo estar con ustedes una vez más en estas clases del entrenamiento avanzado de voz de la luz. Les damos a todos la bienvenida y vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te pedimos que esta clase sea un parteaguas, que el entendimiento y el conocimiento de Dios, como oraba Pablo, que espíritu de conocimiento de Dios, que espíritu de revelación venga sobre cada una de las personas que nos están escuchando, Señor. Que en este momento, Señor, ángeles de revelación se posicionen en el hogar de cada uno de mis hermanos, Señor. Que podamos abrir nuestro entendimiento para poder escuchar verdades que tal vez puedan ser contrarias a cosas que creemos, pero que podamos escuchar de ti, Señor. Tu Espíritu Santo traiga la confirmación en el espíritu de cada uno de mis hermanos, de tu palabra, de tu verdad, Señor, de tu esencia profética. Padre, te pedimos que el espíritu de la profecía sea sobre todos y cada uno de ellos, Señor, que a partir de este momento empiecen a desarrollarse espiritualmente en una forma mucho más avanzada en cuanto al entendimiento de la palabra profética y la palabra profética en la palabra de Dios. Te doy gracias, Señor, por la vida de cada uno de ellos. Te pido que toda ansiedad, toda angustia, toda carga que ellos traigan en esta mañana, en este momento, sea quitada y que podamos recibir de tu Espíritu con libertad. Amén. Entonces vamos a dejar que la música invada un momento su espíritu para que estemos abiertos a recibir la palabra de Dios. Abra su espíritu. Adore en otras lenguas. Ori bajando roba shikere mesendere beshoko roba baba 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 basara baba baba mama. Ori baba 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 sandara baba 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 baba. Soturu makendara mayereti. Orumahini. Bueno, pues vamos a abrir la escritura en Primera de Pedro, capítulo 1. Los profetas que profetizaron, versículo 10, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Bueno, entonces una de las razones por las cuales el Espíritu Santo puso en mi corazón hacer este curso es que la iglesia está llegando a un punto que necesita entrar en un sacudimiento de entendimiento, porque venimos arrastrando un montón de cosas proféticas, que aparentemente son proféticas, que aparentemente son de Dios, pero que en el fondo son tradiciones de hombres que la iglesia jamás se las ha cuestionado de dónde vienen, de dónde sacamos esto, simplemente lo vamos repitiendo y creemos que es la sana doctrina. Entonces, vamos a tomar, por ejemplo, el caso de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica ha tenido por tradición pues la adoración a la Virgen, la adoración a los ídolos, y los papas han perpetuado todo esto. ¿Es por esto una verdad? No, se contrapone terriblemente a la Escritura, y el pecado más grande que vemos en la Escritura pues es la idolatría y la adoración a los ídolos. Sin embargo, para toda la Iglesia romana, esto es una verdad básica y radical, apoyada
por aquellos en los cuales ellos tienen su mirada, que son los papas, que son los grandes jerarcas de la Iglesia Católica. Entonces, si mismo ellos están perpetuando algo que es equivocado, la gente en su ignorancia pues no se va a poner a discutir con el Papa. Bueno, esto mismo sucede en la Iglesia cristiana. Venimos perpetuando un montón de cosas que no sabemos de dónde vinieron. Y simplemente porque alguien se las enseñó a la siguiente generación en un seminario, creemos que es la sana doctrina porque confiamos en estos líderes, de la misma manera que los católicos confían en los suyos. Pero aquí el meollo del asunto es la búsqueda de la verdad. El Señor dice que todo lo que puede ser sacudible será sacudible. Y Dios ha empezado un sacudimiento de entendimiento para limpiarnos de un montón de cosas que venimos arrastrando. Entonces, para entender la profecía bíblica, lo primero que tengo que entender es de dónde proviene la profecía bíblica. Entonces, antes de empezar a pensar en yo como un profeta o yo con alguien que tiene el espíritu de la profecía y puedo ver y puedo entender el mundo espiritual, amén, antes de que pensemos esto y cómo movernos así, porque ya también esto ya se pervirtió terriblemente, ya se hizo prácticamente un sistema de adivinación y de buscar el futuro y este tipo de cosas que también ya se pervirtió en la Iglesia Católica. Entonces Dios quiere llevarnos a un entendimiento de la verdad, a enfocarnos, a anclarnos en lo que es realmente la verdad y a partir de la verdad poder escudriñar y entender primeramente la escritura bíblica. Entonces aquí leímos en esta escritura que el Espíritu de Cristo es el que estaba en los profetas. Dice que los profetas que profetizaron la gracia destinada a nosotros, lo hicieron por medio del Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba los sufrimientos de Cristo, número 1, y las glorias que vendrían tras ellos. Aquí tenemos un primer parámetro de entendimiento de lo que es la profecía bíblica. Como decía hace un momento, venimos arrastrando muchas cosas que no son y desgraciadamente muchas de estas cosas que no son, no tienen ningún fundamento en el Antiguo Testamento. Entonces, una de las cosas básicas que tengo que entender es que ese es el Espíritu de Cristo el que habló toda la palabra profética en el Antiguo Testamento y que Dios no hace nada sin antes revelarlo a sus siervos, sus profetas. Luego, todo lo que sucede en el Nuevo Testamento y en el Apocalipsis, amén, que bueno, pues es parte del Nuevo Testamento, tiene que estar confirmado en el Antiguo Testamento. Y esto es un ancla de nuestra seguridad. El Espíritu de Cristo es el que se profetizó a sí mismo de la obra que Él venía a cumplir. Entonces, toda la profecía bíblica tiene una trayectoria que va preparando al pueblo de Dios y va preparando la tierra para recibir el momento más importante de la humanidad, que es cuando el Mesías se hace carne para vivir en medio de nosotros y traer con Él el reino de Dios. Jesús dijo, yo he venido a traer el reino de mi Padre. Entonces, para poder entender la profecía bíblica, tengo que entender quién la habló. Entonces, si la habló Jesucristo, quien es el espíritu de la profecía, acabamos de leer en este momento, que el Espíritu de Cristo es el que hablaba a través de los profetas, y en Apocalipsis 19 dice, adora a Dios, le dice el ángel a Juan, le dice, adora a Dios porque el testimonio de Jesucristo es el Espíritu de Jesucristo. Luego Jesucristo va a dar testimonio de Él mismo durante toda la Escritura. Entonces, ¿cuál es la esencia de la Escritura profética en la Biblia? Es el Espíritu de Jesucristo que anunciaba primeramente los padecimientos que Él tenía que pasar, su muerte, su resurrección, y las glorias que vendrían tras ellos. Tengo que entender que la Biblia es un libro que no se creó para tener como centro a Israel. La Biblia fue creada para tener como centro a Jesucristo, e Israel es el pueblo de Dios a través del cual Él se iba a revelar y Él iba a crear un linaje por el cual pudiese venir el Mesías. Pero no podemos confundir el centro de la revelación. El centro de la revelación bíblica es Jesucristo.
El centro de la revelación bíblica no es Israel. Amén. Israel es el instrumento, el centro y el enfoque es Jesucristo. ¿Estamos? Ok. Entonces dice que estos profetas anuncian los sufrimientos y las glorias que vendrían tras ellos. Entonces estamos viendo aquí que hay dos cosas que son muy importantes, que vienen juntamente y que el espíritu de la profecía se va a encargar de que sean profetizadas todo lo largo del Antiguo Testamento, y es los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Entonces dice que esto no fue revelado para ellos mismos, sino para nosotros, y ellos administraban las cosas que ahora nos son anunciadas. Entonces, los profetas administran la palabra de Dios. Los profetas del Antiguo Testamento fueron hablando, fueron administrando qué persona y qué tiempo. Por eso es muy importante, para entender la profecía bíblica, entender quién es el que la está hablando. Entonces, el que la está hablando es Cristo. Para poder entender a Cristo, quien no es de este mundo, quien es el creador de todas las cosas, al lado de su Padre y del Espíritu Santo, tengo que conocer primeramente el pensamiento de Dios. Amén. Es como si yo digo algo y alguien que no me conoce quiere interpretar a Ana Méndez. Bueno, si no me conoces, vas a poder errar en cuanto al sentido de lo que yo quise decir. Muchas veces tú, hablando con gente, has creado malos entendidos. Todos hemos creado malos entendidos. Porque yo digo algo, pero la gente dice, no, es que tú dijiste eso. Dice, no, pues yo nunca dije eso. Pero eso es lo que entendieron ellos. ¿Por qué? Porque no conocen a la persona que está hablando la palabra. Entonces, si esto no sucede entre seres humanos, imagínense cuando tratamos de interpretar la palabra que viene de otra dimensión, que viene del reino de Dios, que viene de un sistema glorioso que no tiene nada que ver con la carne. Pues es muy fácil caer en interpretaciones humanas. Es muy fácil que no interpretemos correctamente lo que fue escrito. Entonces, lo primero que tengo que conocer es el Espíritu de Cristo. ¿Qué piensa Cristo y qué piensa el Padre? ¿Cuál es el plan de Dios a través de los siglos y cómo este plan se iba a perpetuar? Entonces, si yo entiendo el plan original de lo que Dios pensó desde el principio y puedo hacer una línea de pensamiento conforme a lo que piensa Dios, no conforme a lo que venimos arrastrando, porque se haya tratado de hacer esa línea de pensamiento, pero no conforme al Espíritu de Dios. Entonces, si el espíritu de la profecía es el Espíritu de Cristo, el único que puede interpretar a Cristo se llama el Espíritu Santo. Por eso era importantísimo, Jesús dijo, es importantísimo que yo me vaya, para que sea enviado el Espíritu Santo sobre vosotros. Ahora, Padre, Hijo y Espíritu Santo uno son, y los tres tienen el mismo pensamiento. Por eso dije que el Espíritu Santo es el único que puede interpretar al Espíritu de Cristo. De hecho, Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y en el mismo pasaje en el que él habla, yo soy el camino, la verdad y la vida, él está diciendo, yo enviaré el Espíritu de verdad. El Espíritu de verdad es quien nos va a llevar a la verdad. Tú estás en esta clase porque yo me imagino que estás buscando la verdad en cuanto a la palabra profética. Entonces, para poder encontrar la verdad, necesito forzosamente el Espíritu Santo. Y desgraciadamente, venimos arrastrando un montón de teologías que creemos que son la sana doctrina, porque alguien a quien amamos o quien confiamos espiritualmente lo recibió de un seminario, que lo recibió de un seminario, que lo recibió de un seminario, y nunca nadie se cuestionó si era la verdad o no. Y pensamos que es algo, la sana doctrina, porque está de acuerdo a la doctrina de nuestros maestros, o la doctrina de los que estaban antes de nosotros. ¿Sí me entiende? Y Dios dice, quiero llevarlos a la verdad, quiero llevarlos al entendimiento clarísimo de la palabra profética, porque la iglesia nació para ser profética, pero hoy tenemos este concepto de lo profético terriblemente tergiversado. Entonces Dios quiere traer un orden en esto, y Dios quiere traer un entendimiento que sé que va a romperte muchas estructuras. Muchas de las cosas que vamos a decir te van a choquear,
Y lo digo de esta manera porque es importante que sea de esa manera. Es importante que estructuras se caigan porque la iglesia no está alcanzando el destino que tiene que alcanzar. Una de las cosas que ha perdido la iglesia por causa de la falta del espíritu de la profecía es el propósito de ser iglesia. Entonces, hoy por hoy el propósito de ser iglesia es meter más gente a los templos, que ni siquiera son templos, son auditorios, los templos somos nosotros, pero el propósito es ir creciendo y creciendo, llenarnos de gente, sin propósito. Y las naciones están yendo a pique porque la iglesia no entiende lo que es ser iglesia. Entienden lo que es ir a un culto. Entendemos cómo utilizar un tiempo para llenarlo de algo que nos parece muy hermoso, muy glorioso, pero la gente no sabe cómo ser iglesia. No tiene propósito divino. El propósito de la iglesia en su gran mayoría de los casos no es la conquista de las naciones, es el crecimiento de una pirámide y de un nombre de hombre. Y esto es muy terrible. Entonces, Dios quiere sacudir muchas cosas que estamos arrastrando. Entonces, venga conmigo a 2 de Pedro, capítulo 1, y vamos a ver cuáles son los parámetros que Dios nos dejó realmente para poder entender la profecía bíblica. Entonces dice, versículo 1:19, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entonces, número 1, solo el Espíritu Santo puede interpretar la Escritura. ¿Y cómo la va a interpretar la Escritura? Nos deja Dios un legado, que es la palabra de Dios escrita, que es la palabra profética más segura, que es una antorcha en lugar oscuro. Entonces, esto es un parámetro clarísimo, que todo lo que fue hablado en el Nuevo Testamento o para nuestros tiempos tiene que estar confirmado en el Antiguo Testamento. No puedo hacer una teoría o una filosofía de algo que no fue profetizado durante el Antiguo Testamento, porque la luz a la cual tenemos que aferrarnos como un ancla, como una antorcha, hasta que surja el lucero de la mañana, que es el resplandor de Cristo dentro de nosotros. Amén. Y en la medida que vamos creciendo y nacemos de nuevo a la vida del Espíritu, entonces el lucero de la mañana radia en nuestros corazones y es esa luz interior la que va a iluminar el conocimiento de Dios en nosotros. Sin este resplandor del lucero de la mañana, amén, no podemos ser iluminados para el conocimiento de Dios, como dice Pablo, en la faz de Jesucristo. Entonces necesito ese resplandor y parte de ese resplandor que me alumbra, me dice, para todo lo que creemos hoy en día proféticamente hablando, y específicamente me voy a estar refiriendo mucho a lo que hoy se llama como las teologías de los últimos tiempos. Porque las teologías de los últimos tiempos, en su gran mayoría, más bien creo que totalmente, están totalmente chuecas, totalmente sin fundamento, y aquí es donde quiero que el Espíritu Santo abra su entendimiento, porque si entendemos este tema con claridad, vamos a conquistar naciones. Si entendemos este tema con claridad, vamos a ser los hijos de Dios con poder. Si entendemos esto, vamos a hacer que nuestras naciones sean tremendamente llenas de la gloria de Dios, que cambien los gobiernos, que cambie toda la estructura financiera, que cambie todo, porque sabemos ser iglesia y sabemos ser los hijos de Dios. Pero con todo un entendimiento tergiversado del fin del mundo, en que la mayoría de la gente está esperando a ver cómo nos desaparecemos aquí y que los demás se mueran y se queden cocinados ahí en una tribulación sin precedentes. Ese no es el pensamiento de Dios, ni está fundamentado en la Biblia. Entonces quiero poner fundamentos espirituales, porque todo eso proviene de filosofías que se infiltraron en la iglesia para pervertir su propósito, amén, y para que la iglesia jamás alcanzara su plenitud. Y entonces al infiltrarse en la iglesia las tomó como si fuesen una doctrina sanísima, y todo se basa y circula alrededor de esto, y sobre todo en estos tiempos que estamos viviendo.
en que se están viendo, pues obviamente, muchas tinieblas sobre la tierra, y entonces ya todo parece ser el fin del mundo. Entonces, ¿qué es lo que dice la Escritura al respecto y qué es lo que no dice la Escritura al respecto? ¿Y qué es lo que se infiltró? Entonces, tenemos la palabra profética más segura a la cual tenemos que aferrarnos. Entonces, en ninguna parte en el Antiguo Testamento Dios habla del fin del planeta. En ninguna parte Dios profetiza la destrucción de la tierra, la destrucción de las naciones. Esas son unas filosofías que se metieron, se infiltraron, amén, y han contaminado el corazón de la gente, y esto impide, y vamos a ver qué importante es esto, porque no solamente es una filosofía falsa, sino que se va a oponer radicalmente a Cristo Jesús. Entonces yo no puedo creer en algo que se opone a Cristo Jesús y creer en Cristo Jesús al mismo tiempo. Entonces tenemos que analizar esto a la luz de la Escritura. ¿Me está siguiendo? No estamos para seguir al hombre, estamos para seguir el Espíritu Santo. Y estas filosofías se metieron mucho antes que viniese la restauración del Espíritu Santo en estos últimos siglos, que empezó en la calle Azusa, en California, en el 1906. Todas estas doctrinas del fin de los tiempos, de ser sacados de aquí en un rapto, todo eso empezó en los años 1800, por ahí. Entonces, en el siglo XIX, la iglesia estaba seca. La iglesia no tenía ni propósito ni nada, y empezaron a surgir una serie de infiltraciones dentro de la iglesia, que la iglesia se aferró a ellas, pero jamás se preguntó si eran verdaderas o no, porque no tenían el Espíritu Santo. Entonces, si no tenemos el Espíritu Santo, estamos basando una interpretación en el razonamiento humano. Y obviamente eso nos va a llevar a terribles equivocaciones. Amén. Entonces venga conmigo a Gálatas. Ya algunos los estoy oyendo en el Espíritu que están diciendo qué barbaridad que nos van a enseñar. Lo único que te garantizo que te voy a enseñar es la verdad. Si voy a sacudir muchas cosas por el Espíritu Santo, el Espíritu Santo te va a llenar. Y el Espíritu Santo te va a confirmar la verdad. Lo único que necesita Dios de ti es un corazón abierto y enseñable. Un corazón que le pregunte a Dios. Dios, porque tampoco quiero que me creas a mí. Quiero que le creas al Espíritu Santo. Porque el error es creerle a los hombres. Quiero que le creas al Espíritu Santo. Pero cuando Dios quiere traer algo nuevo, quiere traer algo diferente, inmediatamente lo cotejamos con nuestras tradiciones. Y por eso se perdieron todos los fariseos. Porque la enseñanza que traía Jesús chocaba con las tradiciones de los fariseos. Entonces dijeron, no, esto no puede ser sana doctrina porque esto choca con nuestras tradiciones. ¿Cómo que este hombre va a estar haciendo milagros en el sábado? Y hace cantidad de cosas que no nos parecen. Entonces esto no puede ser la verdad porque no me parece a mí el ser humano. Y Dios ha sido impedido de esta manera una y otra vez, porque no le parece al ser humano lo que Dios quiere hablar y lo que Dios quiere enseñar. Mi pregunta hacia ti, ¿eres tú enseñable? ¿Podrá Dios corregir algunas cosas? ¿Podrá alinear cosas que traemos chuecas? ¿Podemos dejar que Él haga una obra en nosotros? Yo le ruego a Dios que así sea en tu corazón, porque mi carga y mi corazón son las naciones. Mi carga y mi corazón es que la obra de Dios y las glorias profetizadas por Cristo Jesús se vean en la iglesia. Amén. Porque la voluntad de Dios es llenar la iglesia de su gloria, es llenar las naciones de su gloria. Será llena la tierra del conocimiento de la gloria de Dios como las aguas cubren la mar. Entonces, el propósito de Dios es la salvación de la tierra. De esta manera, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y ni siquiera hemos entendido Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo. Eje de la palabra profética, el amor de Dios. De tal manera amó Dios al mundo que no está aquí para destruirlo, sino para conquistarlo. Y para eso necesita hijos que piensen conforme al corazón de Dios. Amén.
Entonces vamos a Gálatas, capítulo 1, versículo 6. Dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Dice, pues, versículo 10, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pero si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Entonces, dice, leemos aquí claramente, si alguien os predica otro evangelio diferente del que os hemos anunciado. Inmediatamente la mente humana se va a qué es lo que se me predicó a mí. Y si alguien me predica algo diferente de lo que se me predicó a mí, eso es maldición. Pero no, eso no es lo que está diciendo la Escritura. Lo que está diciendo la Escritura es lo que fue predicado por Cristo Jesús, por el Espíritu Santo a través de sus apóstoles. Y esto vamos a ver que va a diferir muchísimo de lo que hoy es el pensamiento profético de la iglesia. Entonces, sí, quiero que note que en tan poco tiempo, Pablo estaba maravillado que en tan poco tiempo hubieran sido desviados. De hecho, la palabra que usa más adelante dice, ¿quién nos fascinó? ¿Quién nos embrujó? ¿Quién los hechizó para que habiendo recibido la verdad os hayáis desviado tan rápidamente? Ahora, si esto sucedió en muy poco tiempo, porque él dice que en tan poco tiempo se haya pervertido esto, ¿qué no ha sucedido en 2000 años? Tenemos una cantidad de perversiones, mi hermano, que usted no se da una idea. Y por eso quise que participaran pastores, apóstoles, profetas. Y quiera Dios estén con nosotros muchos de ustedes, porque los amo con todo mi corazón, los honro con todo mi corazón y juntos podemos hacer una diferencia bien grande. Y creo que si nosotros primeramente como líderes entendemos las cosas que tenemos que entender, vamos a hacer la diferencia. Pero tiene que llegar un punto en que tenemos que parar. Venimos arrastrando cosas muy nefastas, que vienen aún desde el mismo Martín Lutero, quien era un monje católico, y que en medio del oscurantismo más terrible recibe la luz de la salvación, pero se trae consigo todo un sistema de hacer iglesia totalmente corrupto. Y hasta hoy es parte de la reforma del siglo XVI que venimos heredando. Todo un sistema ficticio, pervertido, en el cual queremos ponerle parches de Biblia y creer que va a funcionar. No va a funcionar jamás, porque es un evangelio diferente. Entonces, vamos a llegar a la conclusión de que tenemos que llegar a la conclusión de que tengo que revisar por qué creo lo que creo. Tengo que volver a la Biblia y tengo que volver a escudriñar de parte de Dios las cosas que Dios quiere que hablemos. Entonces, vamos a hacer un poquito de historia a ver cómo entró esta perversión desde el principio. Una de las cosas que la iglesia no estudia, o estudian muy poco, o la estudian como parte de una materia y luego agarran todo lo que aprendieron en esa materia y lo ponen en el anaquel de la biblioteca, es la historia. Y no solamente tenemos la palabra en nuestras manos que nos ayuda a saber cuál es el pensamiento de Dios, pero también la historia nos va marcando el cumplimiento de muchas cosas que Dios habló y que se cumplieron. Entonces, pero para efectos de lo que estoy tratando de decir ahorita, voy a decir lo siguiente. En el año 70 fue destruido Jerusalén. Estaba profetizado a lo largo del Antiguo Testamento la destrucción de Jerusalén, porque Dios venía a hacer nuevas todas las cosas, y venía a hacer nuevas todas las cosas por medio del Mesías. Entonces, vamos a ver una era de oscuridad, toda una era de oscuridad que va desde Adán hasta la venida del Mesías, y luego el Mesías marca el cambio de todas las cosas y empieza lo que vamos a llamar el siglo venidero. Jesucristo es el sumo sacerdote del siglo venidero o de los bienes venideros o de la era venidera. ¿Está conmigo? Entonces, para terminar el antiguo ciclo de tinieblas, para terminar con toda ya una perversión que venía
deshaciendo todo lo verdadero de Israel, que ya había perdido toda su forma, su esencia, su sustancia. Esto empezó a perderse desde pues, la terrible idolatría que los llevó a la cautividad babilónica. O sea que Dios, como un juicio tremendo por causa de la idolatría de Israel, los lleva cautivos a Babilonia, y en Babilonia van a pasar 70 años. En estos 70 años no tienen un servicio de culto, no tienen forma de ser ellos mismos, están cautivos bajo Nabucodonosor, tienen que hacer lo que el rey dice, y ellos esto va a hacer que se pierdan muchos elementos poderosos que tenía Israel en la Torá. Y de hecho van a dejar la Torá y van a inventar un nuevo libro que se llama el Talmud babilónico. El Talmud se llama Talmud babilónico. Entonces, en este Talmud babilónico van a tener una serie de tradiciones que van a suplantar con estas tradiciones la ley de Dios. Por eso, cuando Jesús viene a la tierra, les dice: por causa de vuestras tradiciones invalidáis el poder y la palabra de Dios. Amén. Entonces, cuando Jesús viene a la tierra, no viene a la Israel de David, no viene a la Israel de Josué, no viene la hermosa Israel de Salomón, viene a una Israel tremendamente pervertida y destruida. Viene en el pico de las tinieblas y viene a juzgar la maldad de esas tinieblas. Amén. O sea, es tan terrible cuando nos metemos a estudiar la historia, y es lo que Dios me llevó a hacer. Yo me dijo: ve y quiero que estudies todo lo que pasó, qué pensaban, quiénes eran, qué es lo que se movía en aquellos momentos cuando Jesús vino a la tierra, qué pasó en la iglesia durante los primeros siglos de la iglesia. Y todo esto es una historia apasionante que nos abre el entendimiento para saber que muchas de las cosas que pensamos que, ay, pues qué lindo, porque nos imaginamos a un Israel todo bonito, porque amamos, ¿verdad?, al pueblo de Dios en Israel, y pensamos que todo era muy bonito, y no. Jesús, ya Israel venía matando a todos los profetas, y no solamente venía matando a todos los profetas, llegaba al punto en que iba a matar al mismo Mesías. Fíjese el nivel de tinieblas al que había llegado. O sea, es tan increíble que en el tiempo de Jesucristo, el sumo sacerdote, el famoso Anás y Caifás, que leemos mucho de ellos, ni siquiera tenían linaje sacerdotal, habían sido escogidos por los romanos. Y habían sido escogidos con los romanos con un contrato. Y ese contrato era que nadie se podía levantar como rey en contra del emperador. Por eso es que los fariseos van y acusan a Jesucristo que él se está proclamando rey, porque en el contrato de ellos decía que nadie se podía levantar como rey, y ellos estaban asignados a toda la región de Israel y de Judea para que nadie se levantase como rey, y si no tenían que acusarlo con el emperador. Entonces, todas estas perversiones fue a las que se enfrentó Jesucristo. Y entonces, bueno, vemos que todo esto va a llegar a un clímax. En el clímax de las tinieblas más espantosas, Israel mata a su propio Mesías, pero ese es el final y el principio de la restauración de todas las cosas. Y Jesucristo resucita de entre los muertos, vence el mal, vence el infierno, vence todas las estructuras de las tinieblas, asciende a los cielos, se sienta como majestad en las alturas. Amén. Y ahora va a traer un juicio sobre toda la maldad de Israel. Era necesario que la sangre de todos los profetas fuese vengada. Y entonces Jesús va a anunciar el fin del Antiguo Testamento, o el fin de la era. Y en el año 70 viene este fin de la era, y vamos a ir viendo cómo se fue dando este fin de la era, que la Escritura habla del fin y usa la palabra ayón. Ayón no significa el fin del mundo. El fin del ayón es el fin de una era. Si fuese el fin del mundo, diría el fin del cosmos. Cosmos es la palabra griega para el mundo. Aión es la palabra griega para una era, para un periodo de tiempo en un territorio específico, que es la palabra ge,
que la vamos a ver también aplicada en las palabras de Jesucristo. Entonces, a lo que quiero llegar es a lo siguiente. Para que Israel fuese destruido en el año 70, llegó a un punto en que Dios mismo los entregó a su propia maldad, a sus propias abominaciones. Y vamos a ver cómo empezaron una serie de guerras entre lo que se llaman las naciones judías. Cuando dice que el juicio vendrá sobre las naciones, no se refería a las naciones del mundo. Jesús, y aquí quiero que apunte un eje radical de interpretación profética. Jesucristo en la carne vino a predicarle a los judíos. No vino a predicarle a todo el mundo. Jesucristo resucitado, sentado en las alturas, en la majestad, es el Mesías para todo el mundo. Pero dice la palabra en Mateo 15:24, dice, él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. El ministerio de Jesucristo en la carne fue única y exclusivamente a los judíos. Amén. Entonces las profecías y las advertencias que él hizo, se las hizo a las ovejas perdidas de la casa de Israel, los cuales eran su ministerio. ¿Me está siguiendo? Si pienso que todo lo que Jesús habló para Israel, lo habló para todos nosotros, no es así. Hay profecías que fueron para Israel y hay principios del reino. Todo lo que Jesús habló acerca del reino es para nosotros también, obviamente, porque el reino era lo que él venía a establecer. El reino era lo que él venía a traer. El reino es lo que se establece cuando Jesucristo se sienta como Rey de Reyes y Señor de Señores en las alturas. Pero las profecías de la destrucción de Israel no eran profecías para la destrucción de la tierra. Entonces vamos a ver en dónde se produce este problema. Entonces voy a adelantarme rápidamente. Israel es destruido en el año 70 y las abominaciones de Israel llegan a unas increíbles niveles de maldad que uno de los libros que yo le pedí que tuviera para este curso es El fin de una era. Y Dios me llevó a estudiar profundamente todos los libros de Josefo, y no quiero decirle que lo leí una vez, lo leí 8 veces, para poder extraer exactamente toda la historia. No solamente tuve que estudiar los libros de Josefo, sino toda la historia alrededor de los libros de Josefo para que me ubicaran en los acontecimientos que estaban sucediendo cuando estas cosas fueron escritas. Entonces me tomé un gran trabajo de investigación porque el Espíritu Santo me inquietaba a conocer la verdad y a conocer las cosas que sucedieron, porque no podemos ignorar la historia si vamos a entender la profecía. Si quiero ser certero en la interpretación de la profecía, necesito conocer la historia de Israel. Necesito conocer no solamente qué dice la Biblia de la historia de Israel, sino qué dice la historia y los historiadores que vivieron la historia de Israel y que escribieron las cosas que sucedieron. ¿Me está entendiendo? Entonces, va usted a ver en este libro, ojalá si lo haya conseguido, si no, pues lo puede conseguir todavía. Y en esta tarea que Dios me dio, dije, es verdaderamente dificilísimo hacer que el pueblo de Dios se meta realmente a leer las obras de Flavio Josefo, que es el historiador más importante de esa época. Entonces, ¿por qué es tan difícil? Primero porque son 27 tomos de las antigüedades de los judíos y 7 tomos de las guerras de los judíos. Y todos están escritos en español antiguo. Los párrafos, hay párrafos que tienen 2 páginas enteras, que los tiene que usted leer una y otra vez y otra vez y otra vez, y como están en español antiguo, tiene que verdaderamente entender los principios de la lengua española para poder entender qué es lo que está diciendo Flavio Josefo. Entonces, si la gran mayoría de la gente prácticamente ni lee la Biblia, ¿usted cree que se va a meter en semejante labor? Para nada. Entonces, Dios me llevó a sacar los pedazos de la historia que realmente
se acomodaban a la interpretación de la palabra y ratificaban el cumplimiento de todo lo que Jesús dijo. Entonces vamos a ver cómo en lo que se llaman las guerras de los judíos, que estas guerras duraron 3 años y medio antes de la destrucción total de Israel en el año 70, y luego ya otros 3 años y medio hasta la total devastación de Israel en la destrucción de Masada en el año 73 después de Cristo. Entonces Israel es destruido por las tremendas guerras internas. Y además de eso llega el Imperio Romano y es quien le prende fuego a todo este asunto. Pero las abominaciones que sucedieron adentro de Israel son las que llevan a su destrucción. O de otra manera Dios hubiera defendido a Israel de sus enemigos. Pero eran tan terribles las abominaciones, se las puede usted leer en el libro que le recomiendo. Es verdaderamente, yo me quedé, le puedo decir que me pasé días y días que estaba yo en shock. Estaba en shock de leer lo que estaba leyendo. Estaba yo en shock de pensar que hubiese sobre la tierra gente con tales niveles de maldad como los que llegó Israel en el tiempo de Jesucristo. Bueno, más bien después, hasta el año 70, en el tiempo de los primeros años del Espíritu Santo. Y se te va a romper el corazón, es un libro fuertísimo aparte de leer, se te va a romper el corazón de ver hasta dónde puede llegar el hombre y cómo realmente vino sobre Israel una tribulación sin precedentes como la había profetizado Jesucristo. Todo esto para decir que Roma vio lo que estaba sucediendo y había momentos en que Roma decía, Dios mío, o sea, de hecho el general Tito decide en un momento dado de plano hablarles, o sea, es tan espantoso lo que está sucediendo dentro de Israel y cómo se están matando los unos a los otros, cómo se están comiendo a sus propios hijos. A esos niveles llegaron. Que llega un momento en que tanto Flavio Josefo como el general Tito les hablan y les dicen, ¿saben qué? Esto es espantoso. O sea, estamos aquí de parte de Roma para suprimir esto y para aplacar esto, pero ya se les están pasando la raya terriblemente. Y hay discursos impresionantes del enemigo tratando de persuadirlos que no se maten entre ellos. Nomás imagínense a qué niveles llega Israel. Entonces, Roma o sea, no solamente va a destruir, o sea, va a ser el instrumento por Dios para quemar y destruir todo Israel. Pero ellos se quedan con un verdadero disgusto y un odio en contra del pueblo de Israel. Entonces, pasan siglos, van a pasar varios siglos, va a llegar los años 1317 por ahí, y en que la iglesia ya perdió el Espíritu Santo se pierde prácticamente después de la muerte de Juan, y la iglesia sigue siendo perseguida durante 10 emperadores romanos, y se empieza a dispersar por todos lados la iglesia. Pues los grandes evangelistas de aquel tiempo empiezan a viajar a las naciones para evangelizar al mundo, y la cosa es que el Espíritu Santo se pierde. Y empieza el Evangelio a ir perdiendo fuerza, y Roma empieza a levantarse. Desde el siglo II se levanta un obispo llamado Ignacio. Y Ignacio fue el primero que empieza la edificación de la jerarquía o el nicolaísmo y el posicionamiento de un hombre sobre la iglesia. Entonces, esto ya es una perversión que la vemos, que es la edificación de las pirámides que hoy tenemos, y eso viene desde el siglo II. Todavía no tenían Biblia en ese momento, tenían escritos por acá, escritos por allá. Muchos escritos que se escribieron no los tenemos en la Biblia porque los secuestró el Vaticano. Entonces, hay muchos escritos que yo le pido a Dios que salgan a la luz. Otros escritos pues están en cuevas, quién sabe dónde estén. O sea, pasan 300 años, mis hermanos, en que escritos que ni siquiera pues no tenían imprentas en aquel entonces, pues quién sabe dónde quedar.
Y en el siglo IV se junta el primer concilio, el concilio de Cartago, para establecer el canon de la Biblia. Entonces, pues, recogen todos los libros que pueden, ¿verdad? Deciden qué libros son buenos, qué libros son malos. ¿Cómo lo deciden esto? Con sus propias mentes, porque ya no tienen el Espíritu Santo. Ya para el siglo IV ya hay una decadencia terrible y hay una supremacía romana que empieza a surgir. Entonces van a formar el canon, pues con los libros que a su bien parecer les pareció que eran los libros de la Biblia, y van a decir, pues estos son y ninguno más, y por eso se llama su Biblia la Santa Biblia, porque agarraron en el siglo IV y la canonizaron. La canonizaron así como canonizan a los santos, canonizaron la Biblia, por eso se llama el canon, porque la canonizaron. Canon significa lo que no puede ser cambiado, lo que no puede ser añadido. Entonces, este es el canon, ya lo santificamos, ahora tiene que ser adorado de esta manera. Y entonces, al hacer el canon, pusieron una página que se llama el Nuevo Testamento. Y el Nuevo Testamento lo pusieron entre Malaquías y Mateo. Y entonces todos nosotros llegamos a la iglesia, somos introducidos a la lectura de la Biblia y tenemos el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, dividido por esta página que se llama el Nuevo Testamento. Pero esta página del Nuevo Testamento fue puesta bajo una perversión. Y esa perversión es que Roma odiaba a Israel. Y al Roma odiar a Israel, decidieron que el Mesías no tuviera nada que ver con Israel e iban a crear un Mesías romano. Y ese Mesías romano no es el cumplimiento de toda la palabra profética, sino que es un Mesías romano, como dije en un momento dado, que no tiene nada que ver con Israel. De hecho, la Iglesia Católica se divorcia de Israel desde el principio. Y entonces van a crear una serie de cultos a un Jesús que es romano, a un Jesús que celebra su resurrección el día del Dios solar, el domingo. Muchos de ustedes quizás celebraron la Semana Santa, ha pasados unos días. Y ahorita regreso a lo de la Semana Santa. Pero lo que quiero que note es que al poner esa página en ese punto, le estamos quitando a Jesucristo su parte judía. Y aunque decimos, no, pues Jesús es judío, esa página produce un efecto en nuestra mente y produce un efecto en nuestra interpretación bíblica, porque entonces todo lo que habló Jesús no fue para que se cumpliese la Escritura, sino que tiene que venir a cumplirse en un futuro. ¿Sí me entiende? Porque si el Nuevo Testamento tiene que cumplirse, quiere decir que no se ha cumplido. Entonces, si tiene que cumplirse, Jesús no es el cumplimiento de nada. Entonces, la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario fue a medias, porque tiene que regresar a cumplir la obra para que sea completa. Entonces, sí ve cómo aquí ya empieza una tergiversación terrible que le va a quitar su esencia al Mesías. El Mesías es el Mesías de Israel. Jesús dijo, yo he venido para traer el reino de mi Padre y para cumplir toda escritura. Jesús vino a cumplir toda justicia. Y una de las grandes preguntas es esta. O sea, pensamos que porque somos cristianos, hijos de Dios, sabemos a qué vino Jesús al mundo. La iglesia cristiana desconoce a qué vino Jesús al mundo. Por eso sigue esperando que cumpla lo que ya cumplió. Porque si entendemos a qué vino Jesús al mundo, no estamos esperando que cumpla nada. Vamos a vivir en la realidad de lo que Él cumplió. Y es mucho mejor vivir en realidad y no en esperanza. Si yo te digo, bueno, te voy a heredar una casa divina en la playa, ay, que pues vivo en la esperanza de ver cuándo me va a caer mi casa divina en la playa. Pero si te digo, aquí están las escrituras, ya tienes tu casa, ¿qué es mejor, vivir en esperanza o vivir en realidad? Pues vivir en la realidad. Entonces, si Jesucristo no ha cumplido todo lo que Él dijo que había cumplido,
y tenemos que seguir esperando que Él cumpla y que Él traiga el reino y que venga una tribulación y que se acaben todos los malos y que Él reine finalmente en la tierra, entonces Él no hizo lo que tenía que hacer, perdió su propósito. Entonces vino en una medida parcial a morir por los pecados, también murió por las enfermedades, pues nadie se la cree, pero desde luego no estableció el reino, ni estableció la paz, ni destruyó a los malos, porque eso todavía no se ha cumplido. Entonces ahí es donde entra el pensamiento humano, y este pensamiento humano está tergiversado por causa de esta página. Si Jesucristo vino a cumplir todo lo que Él había dicho, y Él es el Mesías de Israel, y Él cumplió toda la Escritura, amén, el Nuevo Testamento tiene que empezar en Hechos capítulo 10, cuando Cornelio recibe el Evangelio, y aquí es donde el Evangelio entra a las naciones gentiles. Y entonces tenemos una correcta división de las Escrituras. Pero fíjese la tragedia de esta página. Y es como la frase, la coma fuera de lugar. Si yo digo, no haremos la obra de Dios, estoy diciendo que no vamos a hacer la obra de Dios. Pero si digo, no, coma, haremos la obra de Dios, estoy diciendo todo lo contrario. Entonces, una coma marca el completo sentido o altera el completo sentido de una frase. Lo mismo esta página en medio de Malaquías y Mateo afecta el significado de todo lo que pienso proféticamente. Y el problema es que si Jesucristo no es el cumplimiento de todo lo que fue profetizado y es el Mesías de Israel, entonces tengo otro Jesucristo. Y este otro Jesucristo es un Jesucristo no judío, y los judíos no pueden aceptar a este Jesucristo, porque ellos esperan un Mesías judío. Y la forma en que ha sido predicado Jesucristo es un Jesucristo romanizado. Entonces, volviendo a la Semana Santa, y esto lo hago como un paréntesis porque es todo un tema en sí mismo. Cuando tú viniste a Jesucristo, te dijeron que Jesús murió, o eras católico, te dijeron que Jesús murió un Viernes Santo y resucitó un domingo. Cuando leíste la Escritura, leíste que Jesús dijo que la única señal que Él daba para que se le reconociese como Mesías es que Él iba a pasar 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Entonces tú estás leyendo, fíjate cómo funciona la perversión y cómo se mete la infiltración en la conciencia del hombre. Entonces tú estás leyendo, la única señal que yo soy el Hijo de Dios es que pasaré 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Enseñanza de mis maestros. Jesús murió el viernes, resucitó el domingo. Entonces murió el viernes, de viernes a sábado un día, de sábado a domingo 2 días. Entonces, ¿dónde están los 3 días de las 3 noches? No, pero tengo que creer a fuerzas, porque es la sana doctrina, que Jesús murió en Viernes Santo y resucitó en Domingo de Resurrección, y vamos a celebrarlo como iglesia cristiana todos los domingos de resurrección y los Viernes Santos. ¿Qué es lo que sucedió ahí? Te violaron la conciencia. Tu conciencia decía 3 días y 3 noches. No son de viernes a domingo. Esos son 2 días y 2 noches. Pero tengo que creer lo que me están diciendo por encima de lo que dice Jesucristo. Ojo ahí. Ahí es donde está el asunto. Y entonces el diablo mete esta infiltración, o esta flecha, o este dardo en la conciencia del hombre. Y este dardo no solamente es, bueno, voy a cambiarle los números de los días, porque usted dirá, bueno, lo importante es que murió y resucitó. No, lo importante es que lo que Él dijo se cumplió. Porque si te pueden violar la conciencia para decir no es importante lo que Él dijo, sino lo que Él hizo,
entonces todo lo que Él dijo puede ser cambiado. Y ahí es donde se meten a robarnos toda la palabra profética de la Escritura. Selah. Selah. Si yo tengo que violar mi conciencia para creer algo que no me está haciendo sentido en mi espíritu, me pueden meter lo que sea. Y ya nos metieron lo que sea. Y entonces Dios dice, todo lo sacudible tiene que ser sacudible, tiene que ser sacudido. ¿Me está siguiendo? Entonces Jesucristo es el Mesías de Israel. Este es el pensamiento de la línea bíblica. Jesucristo es el Mesías de Israel. Jesucristo venía, fue profetizado por el Espíritu de la profecía a través de todos los profetas. Amén. Jesús nace, muere, de hecho, Él va a morir en un miércoles y va a resucitar en un sábado, porque Él es el séptimo día, Él es el Sabbat. Este es un Jesús diferente al Cristo romano. Y si usted tiene un ministerio de los judíos, tiene que predicarles el Jesucristo de la Biblia, el Jesucristo judío, no el Jesucristo romano. Bueno, todo esto para centrarnos en el pensamiento de cómo Dios va a establecer las cosas. Entonces, Dios va a traer al Mesías a la tierra a cumplir todo lo que se había dicho. Entonces, yo tengo que saber, por eso dice, venga conmigo a Lucas, capítulo 24, versículo 44 dice: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo. Diga conmigo, todo. Todo. Que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces, aquí está hablando el espíritu de la profecía encarnado en el Hijo de Dios, quien es Él mismo, ¿verdad? Y está diciendo, todo lo que yo me autoprofeticé a través de todo el Antiguo Testamento ha sido cumplido. Todo lo que fue hablado de mí en los salmos y en los profetas ha sido cumplido. Entonces, aquí tengo otro parámetro. Entonces, yo, si voy a interpretar las palabras de Jesucristo, las tengo que interpretar basado en el pensamiento de Jesucristo. El pensamiento de Jesucristo y como él hizo las cosas es que todo se cumplió durante su vida en carne, su muerte y su resurrección. Todo fue cumplido. Aquí está apareciéndoseles después de la resurrección, y cuando Él muere en la cruz dice, hecho está. De hecho, les dice también en Juan 17, venga conmigo a Juan 17, versículo 4, dice, yo te he glorificado en la tierra y he acabado la obra que me diste que hiciese. Yo le pregunto a todos los teólogos, ¿por qué creemos o por qué no nos cuestionamos estas cosas? Porque si ve la misma flecha que metió el diablo con lo de la muerte y resurrección en viernes y en domingo. Entonces es muy fácil que ahora te diga, no, sí, pero aquí dice que acabó la obra, pero en el fondo no la acabó. En el fondo la tiene que venir a acabar. En el fondo, ahorita nada más murió por el pecado, pero es un periodo así de una gracia rarísima que inventaron los dispensacionalistas, con todo respeto, si hay algún dispensacionalista entre nosotros, pero esto es una herencia equivocada que nos infiltraron. Yo también fui dispensacionalista hasta que Dios me ubicó. Y entonces te dicen, no, pues hay un periodo de gracias, el periodo de la iglesia, primero viene el periodo de la iglesia y después viene el periodo del reino. No existe eso en la Escritura. Jesús jamás
ni en el Antiguo Testamento ni en el Nuevo Testamento, habló jamás de una era de la iglesia y una era del reino. El reino y la iglesia son la misma cosa. Pero si estamos esperando un reino a futuro, pues es otra cosa que se infiltra. Ah, no, entonces el reino no ha venido. Jesús dice que todo fue cumplido. Él vino a traer el reino de su Padre. Entonces Jesús sube a los cielos, y una parte que se cumplió en el cielo, otra parte que se cumplió en el infierno de las obras de Jesucristo. Al subir en los cielos, Él recibe el reino, conforme dice Daniel, y vi a uno que venía en las nubes, semejante al Hijo del Hombre, y a Él se le dio el reino, el dominio y la autoridad, y Él se la dio a los santos. Pues si ese no es Jesucristo, ¿quién es? Entonces, ¿por qué pasar eso a un tiempo futuro, cuando Jesucristo dijo, todo lo que está hablado en los profetas ya se cumplió? Porque nos meten la idea equivocada. Es que Jesús tiene que venir en las nubes, porque es un Jesús del Nuevo Testamento, no es un Jesús del Antiguo Testamento. Jesús es el fin del Antiguo Testamento. Por eso es el alfa y la omega. Él es el alfa, Él es el principio de todas las cosas. Y Él viene a cerrar el Antiguo Testamento para ser el sumo sacerdote de la era venidera. Entonces, de la misma manera que nos meten, no, pues tienes que creer esto así. Tienes que creer que esto no se ha cumplido. Porque como yo no lo veo, dice el teólogo, pues como yo no lo veo aquí, entonces no se ha cumplido. Ah, no, que no lo veas no quiere decir que no se ha cumplido. Está perfectamente accesible a todos nosotros y es la realidad de la herencia que Jesús nos dejó, pero nos ha sido robada. Pero ya hay muchos que la están agarrando y tú tienes que agarrarla porque es la forma. O sea, si esto ya se cumplió y el Hijo del Hombre ya recibió el reino, la autoridad, por eso le llama Rey de Reyes. Si te fijas cómo nos tuercen, es Rey de Reyes, pero todavía no reina. Como que reina arriba, pero tiene que reinar abajo. Y entonces la escritura que dice que cielos y tierra se juntan en Jesucristo, los cielos y la tierra son una misma cosa en Cristo Jesús. Jesús vino a unir los cielos y la tierra. Jesús vino a separar lo que se había perdido, que era la separación entre el cielo y la tierra. En Adán, cielos y tierra estaban juntos. Se separan por el pecado y ahora cielos y tierra se vuelven a unir en Cristo Jesús, conforme a Efesios 1:9. En el tiempo del cumplimiento de los tiempos. En el tiempo del cumplimiento de los tiempos, todas las cosas vendrán a ser una, así las que están en el cielo como las que están en el cielo. Así las que están en el cielo como las que están en la tierra. Entonces, ¿cuál es el cumplimiento de los tiempos? Venga conmigo a Hebreos 9, versículo 26. Y aquí vamos a ver que al cumplirse la obra de la cruz, esta viene a ser el final del antiguo sistema de sacrificio, y a esto se le consideraba la consumación de los siglos. Entonces dice, de otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. ¿Cuándo es la consumación de los siglos? En el momento que Jesús murió en la cruz. Por eso, en el tiempo de la consumación de los siglos, cielos y tierra vienen a ser uno en Cristo Jesús. Entonces, el reino de Dios nos ha sido entregado a los santos. No tiene que venir en ningún futuro. Por eso dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. Si el reino de Dios no ha venido, no podemos buscar el reino de Dios y su justicia. ¿Qué tontería tan grande? Buscar el reino de Dios y su justicia, pues para no poder reinar con Jesús, para desaparecer de este planeta. Pues ¿para qué busco el reino de Dios y su justicia? Buscar el reino es buscar la ciudad celestial, buscar todas las cosas que vienen del reino de Dios,
buscar todas las glorias, como leímos en un principio, las glorias que vendrían tras los sufrimientos. Los sufrimientos no fueron nada más para vencer el pecado. Los sufrimientos fueron para traernos toda la herencia inconmovible, la supereminente grandeza del poder de Dios, las riquezas de su gloria, el poder penetrar las dimensiones de los cielos, el poder tener una salud que no puede ser tocada por ninguna bacteria, el poder caminar en cosas que el mundo no puede caminar, en tener toda la sabiduría, la inteligencia, el conocimiento, el consejo de Dios. Esto es reino, esto es el poder del Espíritu Santo. Para eso fue enviado el Espíritu Santo. ¿Me está siguiendo? Pero estamos esperando que Jesús termine la obra por causa de una página que se metió ahí, que hace que Jesús no haya cumplido lo que ya se cumplió. Amén. Entonces dice, vamos a leer Hebreos 8, 3 al 5. Dice, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. Si Jesucristo estuviese en la tierra, no podría ser sumo sacerdote. Si estamos esperando un reino en la tierra, Jesús no puede ser sumo sacerdote del reino en la tierra. Por eso Cristo es sumo sacerdote del siglo venidero. Ahora, cuando oigo la palabra siglo, pienso en tiempo, pero la palabra siglo en el fondo representa una dimensión. Dice los hijos de este siglo, hablando de los hijos de esta dimensión, de la dimensión de la tierra. El siglo que terminaba era una era toda una dimensión de sombra y figura hecha por Dios, que venía a traernos lo verdadero y lo genuino, que es Jesucristo y su reino. Entonces no hay una era intermediaria entre el Antiguo Testamento y el siglo venidero. Entonces, si estuviese sobre la tierra, no sería sumo sacerdote. Jesucristo no necesita estar en la tierra para gobernar. Y esto te va a choquear. Te va a choquear porque te han metido tanto en la cabeza que Jesucristo tiene que estar en la tierra, como si este fuera el final de todas las cosas maravillosas que tú puedes llegar a alcanzar. ¿Alguna vez te preguntaste por qué Jesucristo en su resurrección nunca durmió en la tierra? Iba y venía. Venía, se aparecía, de hecho cambiaba de cara. Se aparecía como el hortelano, se aparecía como el ángel, se le apareció a María y no lo reconoció, se le apareció a los dos discípulos, ya tenía otra cara, y el mismo que se le apareció a los discípulos en el camino de Emaús, se les apareció cuando estaban comiendo, todos reunidos, y Pedro y Juan, que venían caminando con él en el camino de Emaús, dijeron, ¿cómo? No, jamás dijeron, este es el con el que veníamos caminando. Ya tenía otra cara. Nunca se quedó con ellos. Llegó, habló, les dijo los que les tenía que decir, y ¡pum!, regresaba al cielo. Se desaparecía en medio de las paredes. Volvía a aparecer ahí en las barcas. Ay, estaban ahí todos demás, pero si este es Jesús, no nos habíamos dado cuenta que era Jesús, dijo Juan. Pero abrió la boca y supimos que era él. Ya tenía otra cara. Entonces queremos que Jesús se quede en la tierra. Pero jamás fue el diseño de Dios que Jesús se quedara en la tierra, en su carne. Jesús está en medio de nosotros. Jesús dice, no os dejaré, aquí estoy con vosotros todos los días. Todos los días, Él está aquí. Todos los días está aquí con todo su reino. Pero tengo que entender eso. Tengo que entender qué significa cielos y tierra unidos en Jesús. Tengo que entender qué significa la herencia que Dios me dio.
porque ya me metieron tanta cosa que me niega la posibilidad de entrar al mundo invisible. Y por eso fue que se metieron tantas infiltraciones y tantas teologías tan torcidas en la interpretación de la palabra profética, porque la iglesia por años no ha creído en la vida espiritual. Por años se ha basado en una instrucción griega. Vamos a aprender, el discipulado es lo que yo te voy a decir que tienes que saber. Entonces, doctrina esto. Entonces, en vez de tener discípulos del cielo, embajadores del cielo, tenemos gente adoctrinada. Y Jesús no vino a adoctrinar a nadie. Jesús vino a ser discípulos. Discípulos es hacerlos conforme a su imagen. La imagen de Jesucristo es celestial. Hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la del celestial. ¿Me está siguiendo? Entonces, si algo quiero que se quede con usted, es que Jesucristo, dice Hebreos 9, venga conmigo, Hebreos 9, 11 y 12. Dice, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, esto lo está hablando el autor de Hebreos, posiblemente sea Pablo, pero estando ya presente Cristo, ¿está ausente o está presente según Pablo? Está presente, ¿no? Pero estando ya presente Cristo. Entonces estaba Pablo escribiendo y estaba Cristo presente. Estaba hablando con los discípulos, ahí está Cristo presente, estando ya presente. No está hablando de que, ay no, pues ahora que se fue y ahora que regrese. No está hablando de eso. Dice, estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, está hablando de una dimensión celestial. Los bienes venideros es toda la dimensión del reino de los cielos. Mi reino no es de este mundo. Yo no he venido a traer un reino de este mundo. Mi reino no es de este mundo, así también los que están conmigo no son de este mundo. Ah, no, pero nosotros queremos un reino de este mundo porque así nos enseñaron. Entonces yo tengo que determinar a quién voy a seguir. Voy a seguir los mismos errores que hemos seguido arrastrando hasta el principio. Y mire el estado de la iglesia. Y si hay pastores entre nosotros, yo creo que sí los hay. Ve el estado de la iglesia, pastor. Yo fui pastora muchos años. Nosotros somos ahora un ministerio de liberación, de ministerio profético a las naciones. Y nos llega cantidad de gente que nos muestra el estado de la iglesia. No es que no tengo nadie que me ayude, no, pues es que en mi ciudad no hay quien me ayude, no es que, mire, y están dependiendo del hombre todo el tiempo. Porque la iglesia no sabe cómo depender del Espíritu Santo, porque no sabe entrar al reino de Dios. Por eso primero tengo que entender en dónde están los errores. Y si puedo quitar esos errores y traer la realidad de lo que Dios vino a traer correctamente, voy a poder entrar en esa manifestación. Y no le estoy hablando algo que es una teoría. No quiero que me siga a mí. Quiero que se pregunte. Quiero poner en sus manos elementos que a mí me tomaron años y años y años sondeando, buscando, porque yo soy como de Berea. A mí no me hacía sentido mucha cosa. ¿Y por qué me meten esto? Yo no lo veo en la Biblia. Y mis pastores me decían, es que así tiene que ser. Ah, bueno, pues así tiene que ser. Pues ok, pastor. Si no estás en desobediencia, ah, bueno, sí, pastor, amén, amén, amén. Y así me enseñaron. Y el Espíritu Santo me decía, pero no es así. Pero no es así. ¿Cuántas mujeres nos están oyendo? Y nos enseñaron que la mujer no puede enseñar en la congregación. Hasta que Dios tuvo a bien traer la revelación y redimirnos. Pero ¿cuántas de nosotros no fuimos enseñadas? La mujer cae en la congregación, no pregunte nada. A mí me enseñaron así. Me pusieron un velo en la cabeza. Pero no era la verdad. No era la verdad. Y sin embargo sí había una escritura que decía, la mujer cae en la congregación. Pero eso tenía que ver con todo un contexto de lo que estaba sucediendo en Éfeso y las filosofías griegas que estaban en Éfeso y cómo se habían infiltrado en las mujeres de aquel tiempo. Pero si no entiendo ese contexto, entonces siglos después nosotras mujeres tenemos que estar calladas. Bendito Dios que alineó esa parte. Ahora Dios quiere alinear otra parte, que es el reino.
quiere alinear otra parte, que es que podamos arrebatar lo que Él ya hizo por nosotros y que su obra ya fue terminada. Amén. Entonces vamos a ir entendiendo, apenas estoy poniendo pequeños fundamentos para entender la profecía. Entonces, número 1, lo voy a repetir para que se le quede, y si no, pues nuestro equipo estará mandándoles también la enseñanza para que la puedan volver a leer. Le vuelvo a repetir, no estoy aquí para que usted me crea a mí. Estoy aquí para prenderle una mecha y que usted se meta con el Espíritu Santo. Y que si puedo lograr que usted se meta como yo me metí, usted se va a encontrar con la verdad, y es lo que yo le prometo. Que si usted se mete con el Espíritu Santo, Él es el Espíritu de la verdad y Él lo va a llevar a toda verdad. Entonces te va a abrir la Biblia en una forma diferente, porque Él es el Espíritu de la profecía. Y lo que hemos venido acarreando, todas estas teologías que nos parecen tan maravillosas y y que las hemos hecho un ídolo, de hecho. Son teologías que son ídolos. Te metes con ellas y te cortan la cabeza. A mí ya me la cortaron en muchos lados, no importa. Yo estoy viva para mi Dios, y para Él sirvo y a Él le daré cuentas. Pero sé en lo que he creído, me puedo parar delante de Dios y decir, yo lo recibí de ti, Jesús. ¿Te acuerdas, Señor? Cuando me visitaste, ¿te acuerdas cuando esto? ¿Te acuerdas cómo me diste la escritura? Yo lo recibí de ti. Como dice Pablo, el evangelio que yo os he predicado no lo recibí de hombre alguno, que me fue revelado por Jesucristo. Por eso es tan importante el Espíritu Santo. Entonces, parámetros para interpretar. ¿Cómo voy a interpretar? No puedo interpretar la palabra profética sin el Espíritu Santo. Entonces, las teologías que hoy tenemos en cuanto a la escatología no provienen del Espíritu Santo, ni fueron compuestas por el Espíritu Santo. Entonces tengo que cuestionarlas. ¿Ok? 2. Tengo la palabra profética más segura, que es el Antiguo Testamento. Todo lo que Jesús habló y profetizó, vivió y estableció, fue profetizado en el Antiguo Testamento, y lo cumplió y terminó su obra. 3. El Nuevo Testamento empieza cuando el Evangelio entra a los gentiles, y el Antiguo Testamento termina en el cumplimiento de la manifestación del Pentecostés, cuando Dios promete a Israel la manifestación del Espíritu Santo, y de ahí la extiende al mundo entero. Ahí termina la obra profetizada por Joel. Amén. Y vamos a ver cómo todos los profetas y su cumplimiento, vamos a ir analizando cómo se cumplieron todas las profecías conforme a Jesucristo las obra. Entonces, ahorita estamos simplemente estableciendo parámetros de interpretación. Amén. El fin de los siglos es conforme la Escritura dice, no conforme lo que yo pienso, no conforme lo que los diccionarios dicen, no conforme lo que dice CNN. El fin de los siglos tiene que ver con la muerte de Jesucristo. Ahí empieza el sacerdocio del siglo venidero, el sacerdocio del reino de Dios, el sacerdocio de una dimensión diferente que su reino, de una era diferente en la cual todas las cosas son hechas nuevas. Amén. El pensamiento de Dios a través de toda la Escritura es la redención de la tierra, no la destrucción de la tierra. Entonces, hay palabras que dicen, ay sí, pero la palabra dice, pero la vamos a ir analizando. Porque no dice exactamente lo que usted cree que dice, porque usted lo está leyendo del español. Pero si nos vamos al inglés, al griego o al hebreo, usted va a ver que no dice exactamente lo que usted cree que dice. Entonces, mis amados, yo oro para que esta enseñanza les haya sido de iluminación. Creo que he sacudido algunas cosas, creo que algunos quizás están incómodos al escuchar estas cosas, pero tenga paz en su corazón. Es importante que a veces estemos incómodos. Deje que Dios haga la obra. No salga corriendo de esta clase porque oyó cosas que
que no van de acuerdo a sus teologías. Si Dios va a sacudir todo lo que tiene que ser sacudible, dejemos que lo sacuda. Y al final del curso, si usted quiere volver a coser el velo y volver a lo mismo, amén, hermano, lo seguimos amando. Pero cuando Dios quiere rasgar un velo del entendimiento, es como que está el cuchillo ahí queriendo penetrar y romper el velo, pero antes de que se rompa, yo quito el cuchillo. Entonces ya no se rompe. Entonces, dejemos que Dios haga la obra. Dejemos que Dios empiece a abrir nuestro entendimiento. Amén. Vamos a ir con palabra de Dios. No lo voy a hablar de filosofías, de sueños marcianos. Le voy a estar hablando de la Escritura. Vamos a estar vivificando las palabras de Jesucristo y cómo las palabras de Jesucristo se confirman en el Antiguo Testamento para corroborar que todo lo que fue hablado en el Antiguo Testamento fue a cumplir. Entonces, Padre, yo te ruego por los corazones, por el espíritu de cada uno de mis hermanos que están aquí, Señor. Que aunque hemos hablado cosas fuertes, Señor, ellos, tu espíritu, Señor, les dé confirmación en sus espíritus y los ayude a entender lo que todavía no pueden entender o lo que yo no puedo explicarles con el mismo poder que tú puedes explicarles. Te damos gracias, Señor, por ellos. Te pido que los guardes, que selles esta palabra, Señor, en sus corazones para que pueda dar fruto, que ellos puedan entender. Y si te pido algo, Señor, es que pongan sed y hambre, que sean como de Berea, que pongan sed y hambre de conocerte a ti, de conocer realmente lo que tú quisiste decir, lo que tú realmente quieres hacer y cuál es el propósito de nuestra vida, Señor. Porque tú vas a transformar naciones y tú vas a transformar muchas cosas con los hijos de Dios y con el entendimiento de los que verdaderamente te conocen. Te doy gracias, Señor, los bendigo. Y mis amados hermanos, cerramos esta clase. Si usted quiere apoyar este ministerio, apoyar este entrenamiento avanzado y usted tiene un alma generosa y quiere sembrar en estas enseñanzas y quiere sembrar para que podamos seguir adelante, para que podamos ayudar al equipo que tan lindamente nos apoya en la edición, mandándoles sus videos. Todo esto tiene un trabajo pues que requiere tiempo, que requiere finanzas y somos muy agradecidos si ustedes pueden apreciar estas clases, honrar a los que los enseñan y enviar una ofrenda. Lo puede hacer a través de donaciones en Voz de la Luz, y en donaciones Voz de la Luz también aparecen las diferentes formas en que usted puede hacerlo en algunas naciones que les es difícil, pues no tienen tarjeta de crédito, y también lo puede hacer a través de Eventbrite ¿cómo se llama? La de Eventbrite. PayPal. No, en PayPal, pero ¿en dónde se tienen que meter? Ahí mismo donde se registraron para donde esta se registraron, ahí viene donde está PayPal, y lo puede hacer a través de Eventbrite. Y Padre, yo te pido que tú bendigas los corazones generosos, Señor, que pongas en ellos el poder sustentar los ministerios proféticos, Señor, de avanzada, y que tú bendigas, multipliques abundantemente. Sabemos que cuando la semilla cae en una tierra profética es tremendamente prosperada. Así, Señor, yo te pido, Señor, que tú les multipliques, que suplas sus necesidades en el nombre de Jesús, y nos vemos aquí el próximo sábado. Yo misma voy a continuar esta clase porque quiero poner fundamentos importantes en ustedes. Entonces, que Dios les bendiga y los amo con todo mi corazón.